Hola a todos, aquí les presento a Betsa. Ella fue una de mis clientas hace mucho tiempo, hace como un año y medio. Betsa, cuéntanos sobre tu historia, cómo empezó todo. Yo sé que sometiste la petición, después con los documentos con el Centro Nacional de Visa, sometimos un expedite y al final, pues te presentaste a la entrevista en Ciudad Juárez. Cuéntanos cómo fue el proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Gusto de verla. Pues me caso en el 2018 con un ciudadano americano. Mi hija y yo, que no es hijastra de mi esposo, vivíamos en México. Nos casamos allá en el 2018. En octubre del 2018, mi esposo mete la petición para mí y para mi hija. Y él es ciudadano, ¿verdad? Él es ciudadano naturalizado. Él adquirió su ciudadanía. Entonces, yo en México me caso con un mexicano y pues como tiene ciudadanía acá, pues cuando entran a Estados Unidos ya son americanos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues en octubre del 2018 metemos la aplicación y lleva todo este proceso para noviembre del 2019 aprueban a mi hija. Para febrero del 2020 me aprueban a mí. Las peticiones nada más. Las peticiones nada más. En el camino ya ve que es un poco largo, que te van pidiendo más documentación complementaria y que si la necesitas, si la requieres, pues todo lo que te van pidiendo, tú vas digitalizando y vas enviando. Entonces, se viene esta cuestión de la pandemia y como que todo se cerró y ya no había como para dónde darle. En la desesperación uno del otro de que igual ya no nos íbamos a poder ver porque tampoco se podía viajar, pues dicen que el que busca encuentra y encontré un grupo en Facebook que se llama Citados al Consulado de Ciudad Juárez. En ese grupo encuentro a la señora Rita y me contacto con Rita. Le mandé un messenger que me contestó rapidísimo y entonces me dijo que sí había posibilidades en mi caso y que ya me contactara con usted, con Petra Meléndez. Me dijo, busca Petra, ella te ayuda. Rita, entonces, pues ya, ella, la dueña de casa de Bungambilias, ¿verdad? Sí, okay. Sí, ella. Le comento a mi esposo y él como que no quería, ¿verdad? Porque dice, pues no, los expedites son para casos muy graves y cosas así, que solo visas humanitarias y que no creo, pero dije, no, pero es que ya me dijeron que sí, ándale, nada pierdes con intentarlo. Bueno, ya tomó la decisión de buscarla a usted, le comentó nuestro caso y usted dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y nos ayudó con expedite. El primero, pues, desafortunadamente fue rechazado y el segundo también. También es importante mencionar que no fueron como que hoy nos lo rechazaron y al otro día ya metimos otro. No, todo lleva su espacio y su tiempo. Esto empezamos yo creo que con el primer expedite como en julio ya del 2020, como junio, julio, por ahí. Perdón que te interrumpa, pero antes de someter este expedite, ¿tú sometiste la documentación con el Centro Nacional de Visa y se aprobaron esos documentos antes de someter el expedite? Es correcto. Ok, muy bien. Sí, con el Centro Nacional de Visas ya teníamos aprobados todo el proceso, toda nuestra documentación estaba ordenada, estaba verificada, todo lo que hace el Centro Nacional de Visas. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Nos faltaba que nos aprobaran o que nos dieran fecha para nuestra cita. Entonces, ya cuando fuimos con usted, que igual la contactamos vía telefónica, y le proporcionamos todo lo que usted nos pide para poder meter el expedite, nos redacta nuestra carta, lo metemos, fue rechazado la primera vez y la segunda vez también. En la desesperación buscamos la ayuda de un senador, no recuerdo el nombre, la verdad,
pero le escribió mi esposo y la verdad es que el consulado ni siquiera quiso leer la solicitud, simplemente dijo este caso ya fue revisado y ya fue, no me acuerdo la palabra si decía rechazado o no aceptado, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues así luego fue inmediata la respuesta, un no. Platicamos con usted y ya usted nos hizo la sugerencia de que necesitábamos someter algunas evaluaciones para las niñas de mi esposo, que ellas estaban aquí con él, mi esposo era trabajador esencial, las niñas se quedaban solas en casa, ya tenían entonces 14 y 16 años, 14 y 16 años. Las hijas de él vivían con él en Estados Unidos. Sí. Y usted dijo, una tercera vez, Petra, vamos a hacerlo de nuevo. Y yo dije, ok, está bien, pero esta vez quiero que pidan unas evaluaciones mentales para las niñas y veremos a ver cómo nos va esta última vez, ¿verdad? Sí, exacto. Y ya comentábamos que lo importante que es compartir esas experiencias con otra gente porque aprendemos de ahí. Mi esposo comentó con alguien de compañero de trabajo, amigo, que estábamos llevando un proceso, que él estaba solo acá, que su esposa estaba en México y que bueno, con todo esto pues no nos íbamos a ver y platicaron, ¿no? Y que le estaban solicitando las evaluaciones para las niñas. Entonces esa persona le dijo, mira, yo conozco a alguien que puede hacerlo, una psicóloga, ¿verdad? La psicóloga nos dice, no, pues es que yo ya me voy de vacaciones, no puedo, pero te puedo recomendar a alguien que te las puede hacer. Y ella no, hizo las evaluaciones. Tampoco fue de la noche a la mañana, como decir, hoy te entrevisto y ya sí doy un resumen para que ustedes, o sea, no. Llevó su proceso también, fueron a 1, 2, 3 sesiones. Después ella ya dio su resumen clínico, hizo su trabajo y le hicimos llegar a usted. Entonces ya usted con esa información complementaria volvió a someter el expedite y ese sí fue bien rapidísimo. Bien rapidísimo. Ahí sí, le digo que comentábamos, o que yo le dije más bien a mi esposo que qué sentimiento con esa carta que usted le redactó, porque realmente parecía que la estaba redactando mi esposo y yo, ¿no? Una persona que se metió de lleno a hacer el trabajo, que la única finalidad que tenía era que nos aprobaran ese expedite, por lo tanto tenía que estar bien redactada la carta y los papeles, pues por supuesto que en regla. Sí leí la carta. Sí la leí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya de ahí, que fue pues a finales de septiembre, que me llega por los primeros días de octubre, me llegó un correo diciéndome que teníamos fecha para la cita, que eran 8 días. En 8 días era la cita. Después de la aprobación. Después de la aprobación. Electrónico. Sí. Ok. Me llega el correo electrónico así súper rapidísimo. No hubo tiempo de despedidas ni de nada ahí en México porque realmente fue todo muy, muy rápido. Aparte teníamos que viajar para estar días antes de la cita porque hay que hacerse los estudios clínicos, hay que hacerse las huellas, hay que sacar la carta de antecedentes no penales. Y en la cuestión que estábamos con la pandemia, entonces era un poquitito más complicado. El hecho de haber llegado a una casa de huéspedes ayudó bastante porque ahí es donde te van guiando y te van diciendo que sigue, vamos para acá, mira, hoy te vas a hacer los estudios clínicos, puede ser aquí, puede ser allá, te dan opciones, ya tú dices, no, pues aquí. Ellos mismos le llaman a la clínica, van por ti, te llevan a donde tienes que tomarte las huellas, o sea. Así que usted recomienda una casa de huéspedes, en su preferencia es una casa de huéspedes, porque ahí me imagino que aprenden o escuchan historias de otras personas y ustedes pueden prepararse mejor para el día que les toque a ustedes.
Es correcto, totalmente recomiendo, pero sí ampliamente hospedarse en una casa de huéspedes porque te vas a encontrar con muchas experiencias de otros compañeros y sobre todo porque la gente los dueños de las casas de huéspedes, pues ya conocen también cómo es el trámite y te apoyan en ese sentido bastante. Decirte qué sigue, que va yo en lo personal, que me quedé con la señora Rita y en casa de las Bugambilias. Me ordenaron mi documentación, me orientaron sobre qué preguntas posibles podían hacerme, cómo iban a ser mis respuestas. Voy a mencionar muy así como preciso que el hecho de que uno se prepare con sus respuestas no significa que va a manipular las respuestas. Okay. Que te preparas en saber bien lo que tú vas a contestar, en fechas de nacimiento, en que no se te vaya a pasar. Por ejemplo, en mi caso, las fechas de nacimiento de las hijas de mi esposo, porque el día que llego, la fecha de la cita, que yo ya estoy ahí adentro, me pasan un filtro, me piden actas de nacimiento mías, de mi esposo, de mi hija, de la carta de naturalización, pasamos a esa ventanilla, quien nos revisó los documentos y luego nos dijo que nos sentáramos. ¿Quién entró contigo a la entrevista? Entramos nada más mi hija y yo. Mi hija entonces tenía 10 años. Mi esposo no entró. Ok. Él los esperó afuera. Él nos esperó afuera, solamente entramos la niña y yo. Otra vez importante mencionar, la niña es hijastra de mi esposo. Entonces nada más entramos nosotras dos, mi esposo esperó afuera, pasamos un primer filtro donde nos piden actas de nacimiento y me imagino cotejan la información. Pasamos a unas sillas y de esas sillas nos llaman a otra ventanilla, nos entrevista un señor. ¿Cómo te sentías en ese momento antes de llegar con el oficial? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué temores tenías? Para empezar, que nos dijeran que no, que nos dijeran que no, que me preguntaran algo que yo no supiera contestar. Otra cuestión que sí me preocupaba era lo del idioma, que si iban a hablar español o no, si yo iba a entender qué me decían, porque eso lo había escuchado mucho, que de repente no entendían qué les hablaban los oficiales, porque no hablaban como bien el español. Pero afortunadamente, al menos a mí, la persona que me tocó hablaba español muy amable. Entre mi hija y yo no rebasaron las 15 preguntas porque a la niña también le hicieron preguntas. Le hicieron 3 preguntas, como si las personas que estaban en su acta de nacimiento le dieron obviamente los nombres. Le preguntaron si ellos eran sus papás, si ella había nacido en México o acá en Estados Unidos y que si había venido a Estados Unidos. Pero pues el papá biológico no tuvo que estar presente, ¿no pidieron alguna documentación de parte del papá biológico? Ninguna documentación de parte del papá biológico, más que ella tenía pasaporte mexicano. Para sacar el pasaporte mexicano, sí solicitaron su firma. El papá también está en Estados Unidos, entonces él acudió al consulado a firmar el permiso OP7 para que le pudieran dar a la niña su pasaporte mexicano. En el consulado mexicano donde se encuentra él, tuvo que ir. Okay. Sí. En el consulado mexicano en Estados Unidos, él acudió, el consulado mexicano ubicado en Estados Unidos mandó el permiso al consulado de México, ubicado ahí en México, porque nosotros antes no habíamos venido a Estados Unidos, nunca habíamos entrado, no habíamos tenido visa ni nada por el estilo. Entonces, ya estando ahí, solamente preguntaron a la niña los nombres de más bien le pidieron que ella afirmara si esas personas eran sus padres. ¿Y la niña cómo estaba? ¿Tensa, nerviosa o ella no se imaginaba lo que estaba pasando? Ella nada más fue con su mamá y... Sí sabía, de último momento sí sabía, yo no le quise decir nada para no preocuparla antes, como para que ella estuviera con nervios o así, de lo más normal y natural. Hasta un día antes le empezamos a decir, a lo mejor te preguntan esto, te van a preguntar aquello, y tú contesta lo que es.
porque si les empezamos a ensayar, creo yo, a decir, si te preguntan, vas a contestar así, es ponernos nerviosos, ¿no? Sí, es cierto. Pues no hay nada que esconder. Te van a preguntar a lo mejor el nombre de tus padres, pues ella se lo sabe. Te van a preguntar a lo mejor cuántos años tienes. Era lo que nosotros le habíamos ya como a ella como ensayado. Como que le habíamos ya como ensayado de lo que probablemente le iban a preguntar, pero no habíamos ensayado sus respuestas, porque siento que sería ponerla más nerviosa, ¿verdad? Ellos son niños y pues no, de repente no saben. O yo también tenía temor de que ella entrara en nerviosismo y se pusiera a llorar y fueran a decir, esta señora se robó a esta niña o algo así. La verdad es que uno piensa de todo ya estando ahí, pero no, la persona fue muy amable. A mí sí me preguntó, estando ahí no me pidieron más documentos. ¿Te tocó mujer o hombre? Hombre. En la primera ventanilla mujer y en la segunda ventanilla hombre. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué pensaste? Ojalá que me toque una mujer o un hombre. ¿No pensaste eso? No pensé en eso. La ventanilla o aquel, ¿no? Pensaba que no me tocara alguna persona que fuera a regañarme o que me fuera a poner nerviosa. Eso sí pensaba. Pero fueron muy amables desde la entrada. Fueron muy, muy amables. Es importante de veras que uno ya vaya preparado y sepa que no puedes entrar, bueno, a nosotros nos dijeron con objetos en la cabeza como pasadores que tengan como fierrito, ¿verdad? Porque tienen detectores de metales, monedas, llaves, celulares, unos zapatos que sean fáciles de quitar, por ejemplo, porque si te piden que te quites tus zapatos. Entonces una señora estaba ahí con sus botas y cuando la pobre se las podía quitar. Entonces es importante que uno vaya de verdad preparado, no te preocupes porque a mí me habían dicho eso, que tienes que ir como dar una buena presentación, ¿no? Sí me habían comentado eso antes, no te preocupes por eso, ve como siempre te vistes, como siempre estás, eso es lo de menos, creo, la verdad eso es lo de menos. Lo importante es lo que te vayan a preguntar y lo que tú vas a contestar, que como ya dije, es importante que tus respuestas no sean manipuladas, que ellos lo que ya te están preguntando ya lo saben, ya tienen toda la información tuya. Por eso tus papeles, que cuando uno mete la solicitud al Centro Nacional de Visas, ellos ya revisaron toda tu documentación, no se les pasó nada, por eso lleva un proceso largo. Entonces es importante que uno conteste bien honestamente lo que es. Por ejemplo, me preguntaron las fechas de nacimiento en orden. En los nacimientos de las hijas de mi esposo, yo las tenía que saber, afortunadamente las supe. No sé qué hubiera pasado si alguna respuesta no la hubiera dado como ellos me hicieron la pregunta o correctamente como la información de ahí. No quiero pensar tampoco qué hubiera pasado. Afortunadamente yo supe todas las respuestas, porque fueron más preguntas personales, no me pidieron alguna documentación extra, no me preguntaron, ¿tienen bienes? La última pregunta hecha fue, cuando usted llega a Estados Unidos, ¿piensa trabajar? Y yo dije que sí. Esa fue la última respuesta y ya luego ahí sacó el papelito verde y me dijo felicidades. Y cuando le hizo así, que le hizo así y ¿qué le hizo? Voy hacia el azul, pero no, voy hacia el verde. Y la hice. Sí, yo estaba siguiendo, ¿no? Así porque aquí como que a un lado tienen un portapapeles así. Sí. Y ahí, cuando hizo alcanzó al verde. Que sea el verde, que sea el verde. Porque ya nos habían dicho que era el papel azul o el verde, ¿verdad? Entonces pues ya sacó el verde y ya no los puso por la ventanilla. Me dijo que si se podían quedar con nuestros pasaportes y yo dije, quédese, nomás déjeme pasar. No, sí, me pidió los pasaportes y ya le entregué los pasaportes mío y de la niña. Y yo de verdad llevaba una carpeta bastante grande con todos los documentos, pero no me requirieron nada porque todos los documentos ya nosotros los habíamos digitalizado, ya los habíamos pues enviado. Entonces ya ese día ya no me pidieron más que las actas de nacimiento y la carta de naturalización de mi esposo, nada más. Hablando de documentos, preguntas, solo las preguntas personales.
nada fuera de lo normal. También me preguntaron si yo había venido a Estados Unidos. Pues afortunadamente no había venido. No necesitamos más que eso. ¿Cuánto se demoró tu entrevista? Más o menos desde el momento que llegaste a sentarte con el oficial hasta que tomó el papelito verde. Nosotros entramos 8:15 de la mañana y salimos como casi las 10 de la mañana. Y éramos poquitas. Sí. Pero la entrevista, sentada con el oficial. Y no estaba sentada, estaba parada. Ah, ok. Es una ventanilla. Ok, ¿1 hora y media platicando con el oficial? No. Desde que entramos hasta que terminamos con él fue como 1 hora y media la que estuvimos ahí dentro. Sí. Si no es que quizá un poquito menos, porque estábamos en tiempos de pandemia, entonces éramos como menos de 15 personas las que entramos a la entrevista. Entonces todo fue rápido. Con él estuve, yo creo que unos 20 minutos por exagerar. ¿Verdad? Porque fueron 15 preguntas más o menos y solo te pidió el acta de matrimonio y te dio la hoja verde y tú saliste allí feliz, me imagino. No, llorando, sí. Llorando de emoción, de agradecimiento, de todas las emociones encontradas porque pues por fin ya nos íbamos a poder juntar, reunir como familia. Usted sabe que pues mi esposo tiene 2 niñas que estaban con él de su primer matrimonio y pues yo necesitaba estar con ellas y también él con la mía, entonces era ya necesario reunirnos. Yo sé que cuando nos casábamos sabíamos que esto iba a durar y que iba a ser todo un proceso. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias a la intervención de usted, creo que no fue un tiempo tan largo, porque hay otros casos que sí demoran bastante. El de nosotros a 2 años, pues siento que fue rápido. Sí, fíjate que creo que hay todavía gente esperando desde el 2020, están esperando su entrevista o están esperando algo, pero hay mucha gente, la separación de familia es muy difícil y gracias a Dios que tu caso salió bien, finalmente se aprobó tu expedite, así que me da gusto por ti y por tu familia. Gracias por compartir tu historia. ¿Hay algún consejo que te gustaría darle a la audiencia? Sí, primero que nada, seguir teniendo fe, confiar en las personas que buscamos que nos ayuden y dejar que nos ayuden, permitirles a personas como usted que se dedican a ayudarnos a que hagan su trabajo bien, porque si nosotros omitimos algún detalle, alguna información, nos piden alguna documentación adicional y lo dejamos ahí después, creo que es un poco más tardado el proceso, es de que de verdad tienes ganas de arreglar tu documentación, entonces también échale ganas en esa cuestión de facilítale a la persona que te está apoyando su trabajo para que pueda desempeñarse mejor. El no perder la fe y tener paciencia. Yo sé que es muy difícil tener paciencia porque nos desesperamos en algún momento, pero también es imprescindible. Ok, bueno, Betsa, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia. Sé que sucedió hace como 1 año y medio, pero no importa porque aún el proceso sigue igual y es bueno compartir nuestra información. Público, por favor, les recuerdo que si ustedes están en trámites, recuerden que el proceso no es igual para todos, así que deben de consultar con un abogado de inmigración para ver si su caso es similar como el de Betsa. O si tienen alguna pregunta, consulten con un abogado. Gracias a todos y hasta la próxima en mi siguiente entrevista. Hasta luego. Muchas gracias por ver mi video. Por favor, denme un like y compártenlo con alguien que pueda interesarle. Puedes mirar mi último video aquí y suscribirte a mi canal por acá. Te dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos en la próxima.